Un gran y cariñoso saludo, les saludo en el nombre del Señor a todos los amigos y hermanos en la fe. En esta oportunidad quisiera hablarte de lo siguiente. Y quiero hablarte de un tema muy interesante que por mucho tiempo ha sido mal usado por la mayoría de los hermanos, de los cristianos en general, y tiene que ver con una interpretación muy particular que hemos sacado de contexto, donde muchas veces los cristianos en general tenemos esta tendencia de tomar algunos textos aislados fuera de contexto, y quiero leerte el siguiente versículo y vamos a poder hablar de él. Pero antes de eso quisiera pedir a través de una oración para que el estudio de la palabra que vamos a tener podamos profundizarlo de una mejor manera. Te invito a orar. Querido Padre Celestial, en primer lugar te damos las gracias por tener este espacio para compartir algunos pensamientos, principalmente basados en la palabra del Señor, donde queremos que sea tu propia palabra la que se interprete por sí misma y poder sacar algunos extractos, algunos pensamientos, por sobre todo algunas enseñanzas que sean prácticas para nuestra vida. Señor, acompáñanos a través de tu Espíritu Santo en esta reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como bien te decía, quiero leerte una porción que muchas veces se ha interpretado de una manera equivocada. Y para eso te quiero invitar a mirar y leer junto conmigo en Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios, o la primera epístola también llamada, Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 9. Y dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Por mucho tiempo, por muchas situaciones, en muchos contextos, en muchas predicaciones, muchas reflexiones hemos escuchado este versículo y por lo general lo atribuimos a la tierra nueva. Lo llevamos al contexto del cielo y predicamos y decimos que cuando podamos ver el cielo, cuando lo podamos disfrutar, cuando estemos con Cristo Jesús, cuando estemos con los ángeles y con los redimidos, vamos a experimentar estas cosas. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios se ha preparado para los que le aman. Entonces, en este sentido, cuando dice que está preparado para los que le aman, quizás nos basamos de eso cuando el Señor también nos promete que Él va a preparar un lugar para nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo que quisiera llevarte a reflexionar y a mirar el contexto de este versículo es que tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros revisamos los versículos anteriores y los versículos posteriores, nos están diciendo otra cosa. Y desde el verso 6 en adelante, dice que es la revelación del Espíritu de Dios. Y quiero leerte desde el verso 6 en adelante. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen, o sea, que fallecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y aquí viene este versículo que por lo general gran parte de la cristiandad, quizás muchas veces bien intencionada, ha querido llevarlo al contexto del cielo, de cuando estemos con Cristo,
de una manera redimida. Y después del verso 9 que ya le hemos leído, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego agrega el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Maravilloso, ¿no? De una u otra forma, lo que te está revelando este pasaje es la personalidad del Espíritu Santo. Cuando tocamos este tema, se refiere a el Espíritu Santo con una personalidad, con una característica personal, con no una característica a la cual nosotros le atribuimos de tener características de persona, ¿ya? En la persona del Espíritu Santo. Nos cuesta, a veces nos choca algunas, digamos, algunas denominaciones, algunos pensamientos cristianos desechan al Espíritu Santo como una de las personas de la Trinidad o la Triunidad, eh, porque no atribuyen la personalidad de Dios en el Espíritu Santo. Pero aquí nosotros vemos estas características, entonces por lo mismo quiero invitarte a reflexionar en ello. Para eso también quiero llevarte al libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios 1:13. Efesios 1, Efesios 1, verso 13, y dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por el Espíritu. En este capítulo se presentan características de esta tercera persona de la Trinidad que confirman esa particularidad. Y mira qué interesante, ¿quién te sella? El Espíritu Santo, ¿cierto? Notaremos en este sentido en algunos pasajes bíblicos que el Espíritu Santo tiene algunas características que le atribuyen, ¿cierto? Una personalidad, una personalidad. Si te choca la palabra persona, quiero decir personalidad. Y son atributos que tienen sentido, que orientan, que enseñan al hombre, que corrigen su camino, que emiten justicia, que presentan la inconstancia humana, que llevan al arrepentimiento, que confirman su personalidad. Contrario a lo que muchos otros etiquetan que es solamente una fuerza, una energía, etc. Vemos entonces que el Espíritu Santo en la Biblia también se revela tanto a nosotros y en nosotros. Una de las características de la persona del Espíritu Santo, como habíamos dicho, lo podemos encontrar también en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, el Espíritu de Dios tiene inteligencia. Si nosotros vemos en Isaías el capítulo 11, el verso 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. O sea, la palabra inteligencia es esa facultad de conocer y comprender
tener un conocimiento profundo, una habilidad para entender y poder solucionar problemas y adversidades. A mí como psicólogo muchas veces me toca tomar algunos test para poder medir, categorizar la inteligencia. Nosotros le vemos como un coeficiente intelectual. Hay una escala muy famosa que es la escala de Wechsler. Hay un test para medir la inteligencia. eh, para los niños de entre 4 y 6 años se llama WIPSI, de 6 a 16 años se llama WIS, en distintas versiones, y la versión para los adultos de 17 años en adelante se llama WISE, para medir la inteligencia, y es la capacidad de poder solucionar problemas, la habilidad para entender su espacio, para entender las adversidades. Entonces, el Espíritu Santo en esta personalidad también tiene este atributo, ¿cierto?, de tener inteligencia. Y te lo presenta también el Antiguo Pacto. Este texto es base de cómo el Espíritu Santo puede penetrar en las profundidades de Dios y, o sea, Él tiene el conocimiento necesario del Señor y lo comprende sobre ello. El Espíritu Santo escudriña, ¿verdad?, nuestro corazón. En el lenguaje de Pablo en Romanos 11:33 dice que, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Lo que Pablo aquí está tratando de expresar es simplemente que el Espíritu Santo comprende plenamente la profundidad de la naturaleza de Dios y los planes que Dios tiene, ¿cierto? La gracia, ¿cierto? Él tiene en ello también totalmente las competencias de la revelación que aquí se confirman. Otro atributo del Espíritu Santo también se expresa en la emotividad. ¿Sí? Hablando de la inteligencia, el conocimiento, también las revela emociones. También desde mi trabajo, desde la psicología, también en el estudio de las emociones, nosotros podemos ver que eh, antiguamente se hablaban de emociones positivas y negativas. Hoy día las emociones nos dan características de cómo nos movilizan, ¿cierto? Cómo son situaciones que nos dan una capacidad para enfrentarnos a ciertas situaciones y las expresamos de distintas formas. El Espíritu Santo también revela emociones y tiene sentimientos. En Hechos 15, en el verso 28, hay una afirmación que muestra la sobriedad, la capacidad de juzgar, como dice, por ejemplo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que las que estas cosas necesarias. Además, en la carta de Efesios 4:30 hay una emoción claramente descrita cuando el versículo habla de que no entristezcamos al Espíritu de Dios. Así como cualquier ser humano se puede entristecer ante algunas situaciones que no le parecen favorables, sea por distintas situaciones que son donde no tiene a lo mejor la capacidad, donde se siente defraudado o distintos otros motivos, el Espíritu Santo también contriñe su corazón, siente sufrimiento, se entristece. No hay cómo negar que esta personalidad del Espíritu Santo, cuando leemos también en Gálatas 5:22, este versículo también encontramos varias manifestaciones de las emociones y los sentimientos del Espíritu. Él es alegre, es paciente, es manso, domina sus emociones. El fruto solo es producido por quien tiene una capacidad de producirlo. Luego, todas estas cualidades provienen de la persona del Espíritu Santo. Él tiene sentimiento, tiene compasión. En la palabra de Romanos, también en el capítulo 8, verso 26,
Dice que se compadece de nosotros por saber que nosotros somos débiles. Esto incluso demuestra que el Espíritu Santo está dotado de una voluntad. El versículo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno de forma particular como Él quiere. 1 Corintios 12, verso 11, al referirse a la palabra de cómo Él reparte y quiere entregar los dones. También la persona del Espíritu Santo o la personalidad del Espíritu Santo puede obrar. No es solamente una energía, no es solamente una fuerza. Desde la creación del mundo, el Espíritu de Dios se manifiesta como coparticipante de ese momento divino. En Génesis 6:3, por ejemplo, podemos concluir que la afirmación anterior tiene esa claridad, ¿verdad? Génesis nos revela en ese sentido lo siguiente. Quiero invitarte a leer Génesis 6, verso 3. Génesis 6. En el versículo 3 dice, entonces Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. El hombre, y en aquel momento del Génesis, el Señor le expresa de que el hombre es un ser carnal, no puede contrariar al Espíritu. En la obra del Espíritu de Dios, en su intersección, el Señor también en Romanos 8, en el verso 26, dice lo siguiente, y de igual manera el Espíritu nos habla en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que vemos al Espíritu de Dios también con estas emociones. Jesús mismo también, en Juan 14:26, dice que Él es el Consolador. Otro nombre que recibe el Espíritu Santo, que enseñaría al hombre todas las cosas y aún recordaría lo que le fue dicho. Y esto es solamente obra del Espíritu Santo. Y aún así podemos ver muchos otros atributos que tiene el Espíritu. El Espíritu Santo también guía, dirige, capacita, enseña. Es un comandante, nos guía, ¿cierto? Y envía, da la dirección. Nosotros en Hechos 13:4 encontramos que dice lo siguiente. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. También te da una misión. Y así de a poco vamos a ir revelando algunas características de esta personalidad, ¿cierto? De esta persona que llamamos al Espíritu de Dios, que encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Pacto. Así que mi invitación es que puedas conocerle y también respetarle como corresponde. Un fuerte saludo, gracia y paz, como decimos, y muchas bendiciones.